variables ficticias o indicadores y criterio para la selección de modelos, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a tratar de ver. Entonces, primero vamos a partir con el tema de variables indicadores, variables ficticias. Quizás antes de hablar de variables indicadores o variables ficticias, primero habría que hablar de variables que son del tipo independiente en un modelo, pero que son del tipo cualitativas. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, si ustedes quieren incorporar una variable del tipo color al precio de un auto, ¿no es cierto? O del tipo, no sé, tamaño, eh, no lo podríamos decir, quizá ubicación, norte, sur, este, oeste, de ubicación de una propiedad, por ejemplo, una casa, incorporarlo a una variable relacionada como el precio de venta, ustedes se darán cuenta que no lo podemos incorporar directamente como un valor 1, 2, 3, 4, qué sé yo, porque en el fondo son variables que son del tipo cualitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de colores, no sé, negro, rojo, azul, grafito, etcétera. Y en el caso de, como decía recién, la orientación de la casa es norte, sur, este, oeste, ¿ya? Entonces, en ese caso, para poder incorporar esas variables o esos factores que tú quieres incorporar al modelo, tú lo que haces es que creas una variable o varias variables en realidad que sean del tipo dummy, que en el fondo lo que hacen justamente es crear ficticiamente, porque estas variables no existen, pero el fenómeno para ver cómo afecta este tipo de variable a la variable de respuesta que te interesa medir, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea, que nosotros queremos agregar variables que son del tipo cualitativas o categóricas y las queremos agregar como variables predictoras en la regresión, ¿no? Y en general, una variable cualitativa no tiene una escala natural de medida, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es asignar un conjunto de niveles a una variable cualitativa para tener en cuenta el efecto que puede tener la variable cualitativa sobre la variable de respuesta, ¿ya? Y eso se hace a través de las variables indicadoras o variables ficticias, como comentábamos recién. O en inglés también se le conoce como variables dummy. Existen dos casos en los cuales se pueden utilizar las variables indicadoras o ficticias. Un caso es para variables con dos categorías y el otro es cuando tengamos más de dos categorías, ¿sí? Cuando es dos categorías es bastante fácil porque se crea una sola variable, listo, pero cuando tienes más de dos categorías, digamos C categorías, lo que se debe hacer es crear C-1 categorías para poder representar ese fenómeno. Entonces, en un caso simple, veamos casos de dos categorías. Una variable bien sencilla puede ser género, ¿cierto? Donde género tiene dos categorías, una que es el masculino y otra que es el femenino. Y en este caso se tiene solo una variable ficticia a la cual se le puede asignar el código 1 para hombres y 0 para las mujeres. O bien código de género 1 para mujeres y 0 para los hombres, pero da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces solo se tiene que ser coherente y especificar explícitamente qué sistema de codificación será utilizado. O sea, da lo mismo en realidad a qué número le asignen a la hombre o a la mujer, pero lo importante es que vaya una variable 0,1 y que en toda la codificación que tienen los datos se mantenga esa lógica, ¿no? Esa definición. En el caso de que haya más de dos categorías, por ejemplo, supongamos que queremos representar el concepto de trimestres en un año, en una variable categórica, entonces nosotros sabemos que en el año tenemos 4 trimestres, ¿ya? Y por lo tanto necesitaríamos T1, T2, T3 y T4 para representar esas variables ficticias, ¿ya? Y por ejemplo, la variable T2 vale 1 cuando el trimestre corresponde al trimestre 2 y vale 0 para todos los demás trimestres, ¿no? Que no correspondan. Entonces, aunque se pueden crear, como dice acá, 4 variables ficticias, en realidad en la práctica se necesitan, por el tema de grado de libertad, solamente 3 variables ficticias. O sea, como les decía, cuando usted tiene una variable ficticia, una variable categórica, perdón, que tiene C categorías, la representación a través de variables ficticias en un modelo de regresión equivale a C-1 variables ficticias. Entonces, en este caso, como eran 4 categorías de trimestre, basta con que tú agregues 3 variables ficticias al modelo y vas a poder representar todas las opciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos las variables T1, T2, T3, T1 trimestre 1, T2 trimestre 2, T3 trimestre 3, ¿no es cierto? Si las 3 variables valen 0, si T1 vale 0, si T2 vale 0 y T3 vale 0, significa que no es trimestre 1, no es trimestre 2, no es trimestre 3, y por defecto, ¿qué nos queda entonces? Esa observación pertenece al trimestre 4. Entonces queda dado de manera redundante el trimestre 4 y por eso no es necesario representarla a través de otra variable, ¿no? Que en el fondo suma ruido al modelo.
Entonces eso es lo importante a considerar. Entonces vamos a ver tres casos en particular de uso de variables ficticias. Un caso de iguales pendientes con distintas ordenadas al origen, distintas pendientes con distintas ordenadas al origen y la incorporación de variables cualitativas al modelo. Entonces el caso 1, igual pendiente y distintas ordenadas al origen. Supongamos que una empresa hotelera necesita determinar el precio de ventas, el precio de las habitaciones, perdón, no el precio de venta, el precio de las habitaciones y, en fondo que es la variable de respuesta, de un nuevo hotel en Honolulu en relación al precio de la competencia, que es la variable X1, y el tipo de vista de cada habitación, X2, que ese tipo de vista tiene dos niveles, que pueden ser sin vista al mar la habitación o con vista al mar. ¿Ya? Por lo tanto, al ser X2 una variable cualitativa, la vamos a expresar o definir de la siguiente forma. X2 vale 0 si es que la habitación no tiene vista al mar, y X2 toma el valor 1 si la habitación sí tiene vista al mar. Suponiendo entonces que es adecuado un modelo lineal de primer orden, o sea, no de otro orden, ni multiplicación, ni interacciones, simplemente el modelo lineal más simple, se tiene que I, ¿no es cierto? El precio de arriendo sería un valor inicial, un mínimo, ¿no es cierto? Un beta 0 más un beta 1 por X1 más un beta 2 por X2 más un error, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que I es una variable que es continua, porque es el precio de arriendo de la competencia, ¿cierto? En cambio, X2 es discreta porque es una variable 0,1 que expresa si tiene o no tiene vista al mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a examinar qué pasa primero sobre este modelo si es que nosotros queremos representar el hecho de que no tiene vista al mar o sin vista al mar. Entonces, si es sin vista al mar, la variable X2 vale 0. Y si la variable X2 vale 0, al reemplazar, ¿no es cierto?, en esta ecuación X2 por 0, este término, este beta 2 se elimina del modelo y te queda simplemente esto, ¿no? Y igual a B0 más B1 por X1 más E. ¿Ya? Entonces ese es el precio, digamos, de venta, o sea, perdón, de arriendo de la habitación de este hotel en Honolulu. Así como dice aquí, la relación entre el precio de venta de las habitaciones del nuevo hotel y el precio de la competencia para habitaciones sin vista al mar es una recta con ordenada al origen beta 0 y con pendiente beta 1. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí tiene vista al mar? Bueno, cuando tiene vista al mar, X2 ahora ya no vale 0, vale 1. Y cuando B2 vale 1, esto se transforma en una constante, y esa constante debe sumarse a B0. Entonces, la nueva curva, o la nueva recta, si lo quieren ver así, para estimar el precio de arriendo, sería B0 más B2, o beta 0, perdón, más beta 2, como constante de intercepto, más B1 por X1 más el error, ¿no? Y gráficamente este es como el efecto, ¿no? Cuando X2 vale 0, en el fondo sin vista al mar, simplemente este sería la recta, partiendo de B0 con esta pendiente beta 1. Aquí estamos viendo que la pendiente es negativa, pero bueno, está lo mismo eso en este momento. Y si X2 vale 1, quiere decir que en el fondo si tiene vista al mar, si tiene vista al mar, entonces la pendiente ya no sería B0, sino que sería beta 0 más beta 2. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Hay un desplazamiento hacia arriba de esta curva, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces acá comienza el precio y así avanza en función del precio de la competencia. Y en el caso de sin vista al mar, parte más abajo el precio. Entonces es el fenómeno que se produce cuando nosotros introducimos una variable del tipo cualitativa o ficticia, pero asociada, ¿no es cierto?, a si hay o no hay vista al mar. Pero todavía no hemos intervenido en la pendiente, solamente cambiamos el intercepto, ¿ya? Por eso se llama esto igual pendiente, distintas ordenadas al origen, o intercepto. Eso, entonces, ¿qué es lo que representa en este modelo B2? Como dice aquí, o beta 2, es una medida de la diferencia de precio que resulta de cambiar el tipo de habitación de sin vista al mar a una habitación con vista al mar. Bien, esto lo podríamos de alguna forma, no sé si complejizar, pero podríamos completar. En el caso pensando en que ahora, supónganse que en realidad nos interesan tres tipos de habitaciones, sin vista al mar, con vista al mar y con vista al pasear al mar. Se dan cuenta que ahora esta categoría tiene tres categorías, por lo tanto en ese caso es necesario incorporar dos variables ficticias, ¿ya? Entonces creamos dos variables ficticias, bueno la X2 ya la teníamos, pero ahora creamos X3. Entonces cuando
no tiene vista al mar, tanto x2 como x3 valen 0. Cuando sí tiene vista al mar, x2 vale 1 y x3 vale 0. Y cuando la habitación tiene una vista parcial al mar, x3 vale 1 y x2 vale 0. Esas son las combinaciones. Entonces nuestro modelo de regresión quedaría así en este caso. Y en general, como dice acá, una variable cualitativa que tenga C categorías se representa con C-1 variables indicadoras y cada una asume los valores 0 y 1, dependiendo del caso, cuando caiga en la categoría respectiva. Bien, ese era el caso básicamente cuando se mantenía, ¿no es cierto?, cuando se mantenía la pendiente, porque esto no lo hemos tocado, beta 1, pero sí va a cambiar el intercepto, ¿no? Porque podría ser beta 0 más beta 2 o beta 0 más beta 3, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer como conclusión de esta subsección. Entonces, bueno, en el caso 2, que son distintas pendientes y distintas ordenadas en origen, nosotros, ¿qué queremos hacer? Dice, como dice acá, es posible modelar el caso con una sola ecuación de regresión usando las variables indicadoras de esta forma. Bueno, aquí básicamente, si se dan cuenta en este modelo, teníamos beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, pero además incorporamos una interacción entre x1 y x2, o sea, vale decir una interacción entre el precio de la competencia, de las habitaciones, ¿no es cierto?, y el hecho de si tiene o no tiene vista al mar, ¿no? Y entonces esa interacción va a valer x1 cuando x2 valga 1 y va a valer 0 cuando cuando x2, perdón, valga 0, ¿no? En el fondo eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso va a hacer entonces que las rectas se modifiquen, ¿no?, dependiendo de la situación que corresponda. Entonces, si se elige una habitación sin vista al mar, entonces x2 vale 0. Si x2 vale 0, todo esto se hace 0. Esto se hace 0 y tu recta simplemente es y es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más el error. En cambio, si se elige una habitación con vista al mar, x1 vale, bueno, da lo mismo x1, x2 vale 1, ¿no es cierto? Y al hacer x2 vale 1, el intercepto ya no sería b0 solamente, sino que sería beta 0 más b2. Y además, como x2 vale 1, la pendiente ya no sería simplemente beta 1, sino que la pendiente sería beta 1 más beta 3 por x1. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos escrito en esta parte. Gráficamente, este es el fenómeno que sucede. Si se dan cuenta, el intercepto, ¿no es cierto?, o el corte con el origen es distinto en ambos casos. Acá es beta 0, acá es beta 0 más beta 2. Pero además, la recta tiene distinta pendiente, ¿sí? Porque acá la pendiente es simplemente beta 1, en cambio acá la pendiente es beta 1 más beta 3. Entonces eso es lo que uno puede visualizar como opciones de modelamiento en cuanto uno quiere incorporar variables ficticias al modelo. ¿Dudas hasta ahí? Antes de avanzar un poco más. Profe, ¿qué ¿Sí? representa el X1? El X1 era el precio de la competencia. Estábamos asumiendo que en el fondo es otra variable, ¿cierto? Que tú quieres determinar el precio de la habitación en el Ah, este ya, hotel nuevo. Y el otro es el precio de la competencia, como acá se señala, pero es una variable del tipo cuantitativa, como la que hemos visto hasta ahora. La diferencia está en las variables cualitativas que estamos incorporando en este momento. claro, Ujú. sí, Ya. gracias. De nada. Bien, entonces, ¿cómo podemos después nosotros probar si estas variables indicadoras o ficticias, ¿no es cierto?, que hemos agregado al modelo son relevantes o no en mi modelo de regresión? Bueno, cuando tienes muchas categorías, que en el fondo incorporaste C-1 variables ficticias y tú quieres ver si todas importan o no, lo que se hace es esto, ¿no? Es una prueba F de Fisher para medir simultáneamente si beta 2 y beta 3 son iguales a 0, o bien la hipótesis alternativa de que al menos una de ellas es distinto de 0 y por lo tanto por lo menos hay una categoría que sirve, ¿no? Esta se llama prueba parcial de F y bueno, se realiza, está incorporada de alguna forma en los software. Por un tema de tiempo no vamos a entrar en más detalle en cómo hacerlo, pero se hace una prueba F y entonces si no se rechaza la hipótesis nula, entonces quiere decir que el modelo de regresión, como dice ahí, puede explicar, entonces solo un modelo de regresión puede explicar la relación entre las variables y no se necesitarían, digamos, las variables ficticias que hemos creado, ¿no?
En ese caso, en el caso de que no se rechaza H0. Si se rechaza H0, quiere decir entonces que sí, el hecho de incorporar esta variable cualitativa agregó valor a la explicación de la variación en el precio de arriendo de la habitación en el hotel. Bueno, luego, si queremos probar específicamente, por ejemplo, como dice acá, si las dos rectas tienen la misma pendiente, pero quizás distinta ordenada de origen, podríamos probar la hipótesis nula de que beta 3 sea igual a 0 versus beta 3 sea distinto a 0. Ahora, como esa prueba es individual, porque estamos haciendo específicamente inferencias sobre un beta, se hace una prueba individual test-student, que eso es lo más conocido, que sale directamente como en la salida de los outputs de una salida de regresión, ¿no? Que podría ser en Excel, en Gretel, en Minitab, en Python, en lo que sea. Bueno, y por último, el caso 3, que es incorporar en general variables cualitativas al modelo, ¿no? Entonces, como dice acá, hay algunos casos en los que se hace necesario incorporar una nueva variable cualitativa al modelo. En el ejemplo anterior, veíamos, relacionado con el hotel de Honolulu, podríamos pensar que el precio de las habitaciones también vendrá dado por el color de las sábanas. Entonces, podríamos decir que define una nueva variable x3 que vale 0 si las sábanas son de color y vale 1 si las sábanas son blancas. Entonces, en ese caso, una ecuación de regresión que relacione el precio de las habitaciones con el precio de la competencia, x1, con el tipo de vista, x2, y con el color de las sábanas, x3, vendría dado por esta ecuación que está acá, ¿ya? Aquí incorpora las tres variables de manera independiente. No hay una interacción directamente. Entonces, beta 1 es la pendiente del modelo que relaciona el precio de las habitaciones del Hotel Honolulu con el precio de la competencia, y que no depende ni del tipo de vista ni tampoco depende del color de las sábanas, ¿ya? Y la coordenada al origen de la recta de regresión sí depende de estos factores de forma aditiva. ¿A qué se refiere con la ordenada al origen? Se refiere al beta 0, ¿no? Que beta 0 podría cambiar y podría ser beta 0 más beta 2, o bien podría ser beta 0 más beta 1 la ordenada al origen, dependiendo si tiene vista al mar o no tiene vista al mar, y dependiendo si las sábanas son de color blancas, son blancas o son de color. Entonces, ahora también podríamos querer ver distintas interacciones entre esas variables, y así en el fondo se pueden complejizar el problema y ustedes pueden ver distintos niveles de interacciones, la verdad. Y lo que queremos ver acá, dije, supóngase que se consideran interacciones entre el precio de las habitaciones del hotel y los dos factores cualitativos, que además se agrega el término de producto cruzado que implica las dos variables indicadoras x2 y x3 al modelo, ¿ya? Entonces, I es igual a beta 0 más beta 1 por x1, que es el precio de la competencia, beta 2 por x2, que representa si tiene o no vista al mar, beta 3 por x3, que es en el fondo el color de las sábanas, beta 4 de x1 por x2, aquí estoy multiplicando el precio, ¿no es cierto?, el precio de la competencia por el hecho de si tiene vista al mar o no, beta 5, x1 por x3, aquí estoy multiplicando el precio de la competencia por el hecho de las sábanas, y después beta 6 de x2 por x3, y acá tengo la multiplicación, sí, de dos variables ficticias, ¿no? X2 es una variable 0,1 y x3 también es una variable 0,1, pero podrían tener una interacción también en conjunto, ¿no? Cuando las dos valgan 1, podrían tener algún efecto, y ese beta 6 se suma al intercepto beta 0. Entonces, esto nos da, como dice ahí, como resultado que el efecto de una variable indicadora sobre la variable ordenada al origen depende del nivel de la otra variable indicadora, y la pendiente del modelo también se va a ver afectada por el resto de las variables. Entonces, ¿qué combinaciones podrían pasar o podrían darse? Por ejemplo, que una habitación no tenga vista al mar, por lo tanto x2 valga 0, pues si x2 vale 0, se hace 0 acá, se hace 0 acá y se hace 0 acá, ¿sí? Pero sí dice que tengan colores, entonces x3 vale 1, esto vale 1 y esto vale 1, ¿ya? Bueno, aquí esto vale 1, pero esa multiplicación de 1 por 0 se hace 0, ¿no? Entonces al final tu modelo te queda beta 0 más beta 1 por x1. Ah, perdón, dice que son colores, perdón. Las que eran blancas valía 1, cuando son colores vale 0, ya.
Entonces, en el fondo sin vista y sin colores, x2 vale 0 y x3 vale 0, entonces 0, 0, 0, 0, 0. Nos quedaría simplemente el modelo beta 0 más beta 1 por x1 más el error, como está acá. ¿Ya? En cambio, si tenemos con vista al mar, que sería en el fondo que x2 valga 1, y con colores, que x3 valga 0, nos quedaría esto pasa a ser 1, esto pasa a ser 0, esto pasa a ser 1, esto es 0, y esto es la multiplicación de 1 por 0, se hace 0, ¿no? Entonces nos quedaría beta 0 más beta 2 como el intercepto, y la pendiente nos quedaría B1 más beta 4 por X1, ¿no? Entonces nos quedaría ese modelo, por ejemplo. En el caso de que sea sin vista al mar, o sea, X2 valga 0 y las sábanas sean blancas, entonces X3 valga 1, esto se hace 0, esto se hace 1, esto se hace, 0, así que al final se va, esto se hace 1, así que esta beta 5 sí se va a sumar a la pendiente B1, beta 1, y este término se hace 0 porque es una multiplicación de 1 por 0. Entonces al final tu modelo te queda así, ¿no? Sería beta 0 más beta 3 como intercepto y beta 1 más beta 5 por X1 más el error. Y al final, si tenemos estamos en el caso de una habitación que tiene vista al mar y además tiene sábanas blancas, nuestro modelo sería así, ¿no? El intercepto es beta 0 más beta 2 más beta 3 más beta 6 y las pendientes serían beta 1 más beta 4 más beta 5 por X1. Esa es la pendiente. Entonces ahí lo que queremos mostrar son distintas opciones de modelamiento a través de el agregar variables ficticias o variables dummy al modelo, ¿ya? Como les digo, generalmente las variables dummy tienen lugar cuando en el fondo tú quieres crear una variable categórica o cualitativa y esa variable categórica o cualitativa tiene C categorías, ¿ya? Y eventualmente uno puede querer ver interacciones que tengan esas variables cualitativas con alguna variable cuantitativa también, que sea independiente y ese efecto poder tratar de visualizarlo de manera gráfica, ¿no? En los datos. También podríamos ver aquí, o sea, aquí básicamente en esta lámina lo que queremos hacer es explicar por qué no es adecuado utilizar códigos, ¿no? O alguien podría decir, profe, sabe que tengo una variable que está codificada como 1, en este caso, por ejemplo, es el tipo de aire. Cuando no haya aire acondicionado, sin acondicionamiento de aire, vale 2. Cuando las unidades de aire están en las ventanas, vale 3 cuando hay bombas térmicas, y vale 4 cuando hay un acondicionamiento central de aire. Claro, entonces uno pensando en eso, uno podría colocar directamente la variable x2 en el modelo, ¿no es cierto? Y hacer un beta 2 por x2, pero el problema que ahí pasa es que tú al definir de antemano un orden predeterminado en esto, tú automáticamente le estás diciendo que el efecto en la variable de respuesta de esto va a ser, por ejemplo, el máximo cuando el acondicionamiento central sea de aire o el mínimo cuando haya sin acondicionamiento de aire. Vale decir, estás precondicionando al modelo que si el beta es positivo o es negativo, la variable de i sea más grande o la variable de i sea más chica, ¿no? Entonces, es por eso que ese tipo de cosas no se debe hacer, porque en el fondo tú estás prejuzgando o de alguna forma estás anticipándote al comportamiento aleatorio y que los datos deberían representar, versus tú, como te digo, estar condicionando ese tipo de concepto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos hacer es medir el efecto del tamaño en una vivienda y la clase de acondicionamiento de aire sobre el consumo residencial de electricidad, ¿ya? Por parte de una empresa eléctrica. Entonces el factor cualitativo es X2, ¿ya? Y este es el modelo a ajustar, pero como les digo, si uno fijara y X1 el tamaño de la vivienda, entonces Y dado X1, pero además condicionado a que X2 toma el 100 acondicionamiento de aire, esto sería beta 0 más beta 1 por X1 más un beta 2. Si es con unidades de ventana, sería beta 0 más beta 1, X1 más 2, beta 2. Si es con bomba térmica, sería beta 0 más beta 1 por X1 más 3 beta 2. Y si es con acondicionamiento de aire central, sería beta 0 más beta 1 por X1 más 4 beta 2. ¿Sí?
¿Cuál es la consecuencia directa? Un poco para explicar más técnicamente qué es lo que está pasando. Si yo calculo la diferencia entre I de X1 con acondicionamiento de aire central menos I, el valor esperado de I dado que X1 y con la condición de bomba térmica, esta diferencia va a ser la misma, ¿cierto? Esto se cancela con esto, y la diferencia me queda 4 menos 4 beta 2, menos 3 beta 2, me daría un beta 2, ¿cierto? Pero eso se repite, si llego a la diferencia de esta condición con esta condición, también la diferencia nos va a dar beta 2, y si hago la diferencia de esta con esta, también me da beta 2. O sea, al final todo mide beta 2 y por lo tanto diera la impresión de que siempre el salto en cantidad de la variable respuesta va a ser beta 2, ¿cierto? Ante cualquier cambio, digamos, de la variable independiente, ¿no? Bajo esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo estoy precondicionando un comportamiento del modelo que no es realista. O sea, yo le estoy obligando a decir que siempre esto valga, por ejemplo, beta 2, cuando no tiene por qué ser así. Entonces, yo estoy fijando de partida cuál es la escala de diferenciación entre una categoría y otra categoría, lo cual no tiene por qué ser así, digamos, ¿sí? Porque esto no es una escala numérica necesariamente, ¿no? Entonces, esto es poco realista, como dice acá, y los códigos asignados imponen de alguna forma una determinada métrica a los niveles del factor cualitativo, y otras opciones del código asignado implicarían diversas distancias entre los niveles del factor cualitativo, pero nadie garantiza que determine, o sea, perdón, que determinado código lleve a un espaciamiento que sea adecuado. O sea, ¿a qué nos referimos? Claro, recién nosotros dijimos que las variables eran 1, 2, 3, 4 las categorías, pero alguien podría decir, bueno, este pongámosle 1, este pongámosle 3, este pongámosle 5 y este pongámosle 9. Ya, pero ¿cómo yo garantizo que este salto de 5 a 9 corresponde a lo que realmente cambia la variable respuesta? Entonces eso es lo que uno no puede saber a priori, ¿no? Por eso que este tipo de modelamiento es incorrecto, ¿no? Y por eso que se hace necesario crear variables ficticias. Bien, otra forma de utilizar algunas veces variables ficticias es traspasar o transformar una variable que sea cuantitativa en variables ficticias. En particular, acá damos el ejemplo del ingreso familiar, ¿no? El ingreso familiar es un valor fijo, un valor monetario, y es una variable cuantitativa, pero si nosotros queremos transformarlas en categorías de ingreso, uno podría decir, por ejemplo, desde 0 hasta 4.999 dólares es una categoría, después de 5.000 hasta 9.999 dólares es otra categoría, y así sucesivamente hasta 20.000 o más dólares sería otra categoría, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estaría haciendo es creando 5 categorías para una variable que en su génesis, por así decirlo, es del tipo cuantitativa y no cualitativa, pero estoy transformando una categoría con el propósito de definir categorías de ingreso. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer, y eso tiene sus pros y sus contras, aunque eso queríamos explicar un poco acá. Por ejemplo, las ventajas que tiene esto es que no requiere que el analista haga una hipótesis anterior acerca de una fórmula, de una forma funcional, perdón, de la relación que tiene la variable de respuesta con la variable regresora. O sea, vale decir simplemente esto se agrega al modelo y digamos el modelo de alguna forma estima cuáles son los efectos. Pero tiene desventajas. Por ejemplo, ¿qué desventajas tiene? Que al cambiar una variable cuantitativa donde había un solo beta, ahora tengo que crear muchos más parámetros en el modelo porque ahora voy a tener que hacer un beta 3, beta 4, beta 5, etcétera, para cada una de las categorías asociadas a la variable cualitativa que cree, ¿no? Además, ¿qué otra desventaja tiene? Que el manejar un factor cuantitativo a través de uno cualitativo aumenta la complejidad del modelo y además se reduce el grado de libertad del error. Bueno, eso quizás no es tan importante si la muestra es de tamaño muy grande, pero en general sí podría ser algo relevante. Bueno, acá lo que hay es un ejemplo propuesto para ustedes, ¿no es cierto?, a partir de los datos que están ahí en el Moodle, para que puedan en fondo practicar con respecto a esto. Eh, no, por un tema de tiempo no lo voy a ver para poder avanzar un poco en, en la clase. Pero antes de avanzar lo siguiente, quería saber si, antes de empezar en selección de variables, quería ver si se entiende lo que hemos visto, no sé cómo van, cómo lo ven. Digo. Sí, sí se entiende.
Excelente. Aunque igual me quedó la duda si hubieran más de 4 variables o 4, ¿Cuatro ¿cómo categorías en una quedaría variable? eso, sí? ¿Cómo ¿Cómo quedaría quedaría qué esa cosa? tabla, Ah, de la las combinación? interacciones, Sí. más complejo. Bueno, o sea, en el fondo habría que analizar todos los casos posibles nomás, ¿no? Esto es como un poco, netamente determinístico, o sea, lo que uno tendría que hacer es decir, ok, si hay más categorías, entonces empecemos a ver todas las combinaciones posibles. Ahora, en la realidad, Yamna, eso muchas veces lo que se hace es que tú filtras, tú haces un gráfico de dispersión, pero le pides, por ejemplo, al modelo que te grafique, o sea, al software que te grafique la variable de respuesta I, con tu variable de respuesta, por ejemplo, X1, que era una variable continua, ¿no es cierto?, el precio de la competencia, y tú le dices que te filtre esos puntos, por ejemplo, cuando la habitación tiene o no tiene vista al mar, o cuando, ¿no es cierto?, las sábanas son blancas o son de colores, ¿ya? Y en función de eso, tú puedes ver si es necesario llegar a ese nivel de precisión de distintas rectas o a lo mejor, por ejemplo, la pendiente siempre es más o menos la misma, lo que uno observa y lo que cambia son los interceptos nomás. O bien los interceptos son más o menos siempre lo mismo y lo que te cambia es la recta. Pero eso se hace a través de una inspección visual, ¿vale? Es decir, tú tomas los datos y empiezas a revisar eso. Y eso es lo que se puede, ¿cómo se llama esto? A partir de ese análisis se puede determinar finalmente si es apropiado o no incorporar ese efecto en tu modelo, ¿ya? Pero es un tema netamente como de aprendizaje que uno va haciendo a medida que va teniendo más conocimiento de estos temas y depende justamente de los datos también que te enfrentes. Pero no te podría decir que siempre la decisión va a ser la misma porque esto es el arte de modelar, ¿no? O sea, tú identificas cuál es el fenómeno que está pasando e intentas explicar lo mejor posible el fenómeno con las variables que tengas. Bien, entonces lo que vamos a explicar ahora son criterios para seleccionar variables. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo importante que viene ahora? Básicamente es que cuando tú tienes un modelo de regresión, tú a lo mejor puedes tener 10 variables regresoras, imagínate, 10 variables regresoras, y una variable dependiente, que es la que quieres explicar, la que quieres que sea explicada. Entonces la pregunta es, ¿debo usar esas 10 regresoras? ¿Debo usar 9? ¿Debo usar 8? ¿Qué combinación de 8 si es que uso 8? ¿Qué combinación de 5 si es que uso 5? Y para eso entonces existen ciertas medidas que te permiten comparar un modelo con otro y a partir de esas comparaciones eventualmente determinar si un modelo es más apropiado o no para un fenómeno que quieras explicar. Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Como dice acá, la idea principal es esta, yo dispongo de K variables predictoras y la pregunta es cuál es el mejor modelo para explicar el comportamiento de la variable dependiente Y. Entonces, primero, un criterio importante que ya lo hemos comentado en clase es el principio de la parsimonia. ¿Qué dice el principio de la parsimonia? Tratar de explicar lo que más se pueda con la menos cantidad de variables posible. Eh, También existe un criterio que es maximizar el R cuadrado ajustado, también eso lo hemos visto en clases, que en el fondo es, si yo tengo varios modelos con distinta cantidad de variables, siempre seleccionar aquel que el R cuadrado ajustado sea más alto, porque el R cuadrado ajustado compensa mejor ajuste, pero también con el decremento de que sea un modelo más difícil porque tiene más regresores, ¿ya? También está el criterio del CK, ¿ya? O el CP también, porque muchas veces le llaman el CP de Mallows, es el autor así, si uno lo ve en Minitab, seguramente lo va a ver así, CP de Mallows. Esa persona creó este estadístico y en el fondo el CP de Mallows uno trata frente a distintos modelos de minimizarlo, o sea que el valor sea más pequeño, pero además que ojalá sea cercano a K más 1, ¿ya? Lo cual daría más o menos estimaciones insesgadas, eso es lo que se dice en la teoría. Además, existe otro criterio, otro indicador, que es el criterio de información de acá y qué, ¿sí? Y este criterio también lo que se busca es que sea el mínimo posible. Está otro criterio de información, que es el de Schwartz, que también lo vamos a ver. Está también otra estadística que se llama PRES, que es la suma de cuadrados de errores en la predicción, que se busca minimizar.
Y también existe otra medida que se llama el R cuadrado pronosticado, que uno buscaría maximizar la capacidad de pronóstico de tu modelo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es una decisión fácil, porque existen muchos mecanismos para elegir cuál modelo es mejor, pero uno trata de pesar distintos criterios y en ponerlos en simultáneo para tratar de elegir la mejor combinación. Entonces, vamos a ir viéndolo, algunos de ellos, y ver cómo aplican en la práctica, ¿no? Entonces, primero definimos este concepto, que es el error total esperado y normalizado de la estimación, ¿ya? Y entonces decimos acá que se define el error total esperado y normalizado de la estimación para un subconjunto de K predictores, donde K es menor a M, M es la cantidad total de predictores que hay, y se define de esta forma, ¿no? Como un gamma sub K igual al valor esperado de esta expresión que está aquí, que en el fondo es como la varianza, ¿no? O la suma de los errores de los valores pronosticados con el valor esperado, dividido por la varianza, y esto se puede demostrar que es igual a esta expresión que está acá. ¿Mm? Bueno, pues bien, esto que está acá, en la, ¿cómo se llama esto? En la realidad nunca lo podemos obtener de manera exacta, porque sigma cuadrado se desconoce, entonces uno que hace el sigma cuadrado lo estima a través de ese cuadrado, que es la varianza en el fondo, ¿cierto?, de los residuos en tu modelo de regresión, y el valor esperado de SSEK se transforma en SSEK simplemente, ¿ya? Lo cual se puede sacar también de la salida de la tabla NOVA de tu modelo de regresión. Entonces, por eso nosotros definimos este CK, que es como que es un estimador, por así decirlo, de este valor poblacional, si lo quieren ver así. Y a través de este CK, o CP, como le decía yo, que le llaman también de Mallows, uno lo que busca es que se minimice esto y ojalá sea cercano a K más 1, donde cae la cantidad de predictores, ¿ya? ¿A qué me refiero con un cercano a K más 1? Si tú estás usando un modelo con dos predictores, ojalá que el CP sea pequeño, pero cercano a K más 1. O sea, por ejemplo, suponte que son dos predictores, entonces que el CK o el CP te valga 2,5, ¿ya? 2,5 no es exactamente 3, pero es cercano a 3 y también no es un valor muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese podría ser un buen valor porque es pequeño, pero al mismo tiempo es cercano a K más 1, ¿ya? Ese es más o menos el criterio que uno toma para elegir cuando este es el criterio, ¿no? Cuando este es el indicador que se toma para tomar la decisión. Este es un ejemplo del libro del Debord, así que vamos a verlo, está resuelto en el libro también, así que vamos a utilizar esas salidas que tiene el libro de Debord para explicar el ejemplo. Entonces dice que hay un artículo científico, ¿no?, que describe un análisis de datos tomado de los números de revistas de Motor Trend del año 1974, y esta variable, en este artículo científico, la variable dependiente Y fue el kilometraje, para el cual se tomaron 32 observaciones, y los predictores que se tuvieron para estos datos fue lo siguiente. Primero, qué forma tenía el motor, 1 recto, 0 en B. X2, el número de cilindros. X3, el tipo de transmisión, 1 manual, 0 automática. X4, el número de velocidad de transmisión. X5, el tamaño del motor. X6, los caballos de potencia, caballos de fuerza. X7, el número de gargantas del carburador. X8, la relación de transmisión final. X9, el peso. Y X10, el tiempo para recorrer un cuarto de milla. Con todos esos predictores, entonces la idea es poder predecir el kilometraje utilizado, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, ¿qué es lo que hicimos? Esta tabla que está acá, o qué es lo que se hizo, esta tabla que está acá, lo que representa es todos los modelos posibles que se probaron a partir de esta cantidad de predictores, y lo que está acá son cuáles variables fueron de alguna forma seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, me explico. Cuando hubo un solo predictor, el mejor modelo era aquel que seleccionaba la variable X9, y en ese modelo el SSEK toma ese valor, el R cuadrado para eso es como 75% y el R cuadrado ajustado 74,8%, y el CK o el CP de Mallows 11,6, ¿ya? Lo que es un valor alto. Después, en el caso del mejor conjunto o subconjunto de dos variables posibles,
además de la variable 9, agregó la variable 2. Entonces ahora tenían la variable 9 y 2, dos predictores, y para ese caso el error disminuyó a esto, lo cual era esperable, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el error tiene que disminuir porque hay más variables que están incorporando, o equivalentemente el R cuadrado debe aumentar, lo que pasa acá, pero el R cuadrado ajustado no necesariamente aumentar, porque tú aumentaste también, ¿no es cierto?, la cantidad de variables y lo hace más difícil, así que hay que ver cómo compensa eso. Y el CP o el CK sí tiene un valor atractivo, ¿no? 1.2, que es un valor pequeño y de alguna forma, bueno, no es cercano a 3, pero igual es pequeño, ¿no? Entonces sí, lo hace interesante. Y luego, en el caso del número de cuando usamos tres variables como predictoras, el modelo contuvo la variable x3, la variable x10, ya tenía la variable x9 y la x2 la eliminó, ¿no? Entonces se quedó con la variable, si hacemos el resumen, x3, x9 y x10. Y con ese modelo, este fue el error que entregó. Este es el R cuadrado, lo cual aumenta, como le digo, siempre debería aumentar, aunque acá ya casi se hace despreciable ese aumento, ¿no? Porque pasa un poco el hecho como que está haciendo sobreestimación, ¿no? Lo que en inglés se llama como overfitting. Entonces, este es el R cuadrado, este es el R cuadrado ajustado, si se dan cuenta sigue aumentando, entonces sigue siendo atractivo agregar más variables, pues si lo quieren ver así. Y el CK es el mínimo, justamente muy pequeño, 0,1, pero no es cercano a K más 1, ¿no? No es cercano a 4, pero sí es chiquitito, eso es bueno. Después, cuando vimos con cuatro variables, el mejor modelo ya entonces contenía la variable 3, la variable 9 y la variable 10, y agregamos la 6. Entonces sería 3, 6, 9 y 10. Sigue disminuyendo el error, sigue aumentando el R cuadrado, y el R cuadrado ajustado sigue aumentando también, ¿ya? Quiero que observen el quiebre que se produce acá. Cuando hay 6 variables, ya el R cuadrado ajustado empieza a disminuir. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando hay 6 variables, el R cuadrado empieza a disminuir. Y Sí, sí, esto, y el CK igual se va alejando ¿cierto? del... Se va aumentando, po, y eso no es atractivo porque tú quieres que sea mínimo. ¿Sí? Correcto. Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? Tratar de determinar dónde está el punto de quiebre en cuanto al R cuadrado ajustado, por ejemplo, que quiere decir, chuta, ya no es atractivo agregar más variables, ¿ya? Porque el modelo se está volviendo muy difícil y no ajusta mucho más. Y de hecho esto tiene relación con esto también, ¿no? El cambio en el R cuadrado de un 86,6 a un 86,9% es mínimo, y eso no se compensa con el hecho de agregar una variable más como dificultad del modelo, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando. Entonces, la idea es comparar simultáneamente estos tres indicadores, o sea, el R cuadrado ajustado, el CK, ¿no es cierto? Y si quieren ver también pueden ver el error o el R cuadrado, ¿no? Pero esto siempre va disminuyendo y esto va aumentando en teoría, aunque acá se puede mantener constante, pero ese es como lo que diría la teoría. Eh, y ok. Finalmente, si tratamos de minimizar todos los criterios, tendríamos que decir lo siguiente. Primero, ¿qué dice el primer criterio que hablamos? Trate de, ojalá, explicar lo que más pueda con lo que menos pueda, ¿no es cierto? Y ese es el criterio de la parsimonia o el principio de la parsimonia. De ese punto de vista, ¿no es cierto? Ojalá utilicen la menos cantidad de variables posible. Entonces acá, ¿qué característica o qué bueno tiene este modelo? El modelo 3 tiene que el CK es mínimo, no es cercano a 1, pero es muy chiquitito, así que eso es bueno, es chico ese error. ¿Qué otra cosa tiene bueno? Que el R cuadrado ajustado aumentó significativamente de 2 a 3, pero no aumenta tanto de 3 a 4. Fíjense que la variación es mucho menor. El R cuadrado ajustado también aquí aumenta significativamente, acá no tanto. Y acá la disminución tampoco es tan fuerte, aquí así hay una ganancia significativa. Entonces, en el fondo, tratando de sopesar todos los distintos criterios, uno podría decir que un buen modelo es este modelo de tres variables, porque no es tan complejo, solamente usa tres variables y ajusta bastante bien, un 85%, ¿no es cierto?, de la variabilidad en I del kilometraje lo puede explicar este modelo. Y además, como les digo, si bien el R cuadrado puede seguir aumentando, el R cuadrado ajustado, los aumentos son poco relevantes, ¿no? O poco significativos. ¿Ya? No es mucho lo que se gana, entonces, pero sí se complejiza mucho el modelo porque estás agregando muchas más variables. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos ver gráficamente, cuál es el comportamiento del R cuadrado. Se dan cuenta, hasta ahí ya tiene un comportamiento sintótico, ya no sube mucho más.
Después acá está el comportamiento del R cuadrado ajustado. Entonces aquí está donde se encuentra el máximo. Y el CP o el CK de Mallows donde encuentra el mínimo, ¿no? Entonces efectivamente el modelo con 3 regresores puede ser un buen modelo para predecir el comportamiento del kilometraje. Otros criterios que, que explicamos en la primera lámina, ¿no es cierto?, pero no hemos desarrollado, son el criterio de la información de Akaike y el criterio de la información de Schwartz. Básicamente estos son otros criterios que me parece que en el software Minitab no los entrega directamente, pero si trabajan, por ejemplo, en Gretel, el Gretel en la salida sí reporta justamente estos criterios, así que la idea es que ojalá esos valores sean lo más pequeños posible, ¿no? Entonces, como dice acá, además del R cuadrado y el R cuadrado ajustado, a menudo se utilizan otros criterios para juzgar qué tan bueno es la bondad del ajuste, ¿ya? Y entre ellos están el criterio de información de Akaike y el criterio de información de Schwartz. Entonces el criterio de información de Akaike se basa en la idea de penalizar la incorporación de variables predictoras al modelo y lo que se elige o se preferirá es aquel modelo que tenga el menor valor posible, ¿no? La menor penalización. Y el criterio de Schwartz también impone una penalización, pero es mayor que la que incorpora el criterio de Akaike por incorporación de variables predictoras al modelo, ¿ya? Y también vamos a incorporar o vamos a elegir, por así decirlo en realidad, aquel modelo que tenga un menor índice de criterio de información de Schwartz. Eso. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto son criterios para comparar distintos modelos, ¿no es cierto? Y a partir de ellos tratar de elegir cuál es el mejor. Pero existe un método alternativo para poder elegir cuál es el modelo, entre comillas, es el mejor, y son los criterios o los modelos relacionados a la selección paso a paso, que se llama, ¿no? O regresión por paso, o lo que en inglés se llama stepwise regression. Y básicamente estos son métodos de la regresión por paso, como dice acá, que consisten en algoritmos o heurísticas, no sé, o sea, procedimientos sistemáticos que van construyendo modelo en cada paso y que se van, en cada paso que se van efectuando, van construyendo el modelo y esa construcción del modelo, perdón, puede significar como que vas agregando nuevas variables o vas quitando variables ya existentes, ¿no? En el fondo hay una actualización de eso. Entonces existen 3 tipos de métodos asociados a regresión por paso. Está el método paso a paso, el método de la selección hacia adelante y el método de la eliminación hacia atrás, ¿ya? En inglés esto sería el stepwise, esto sería el forward selection y esto sería el backward elimination, ¿ya? Así se llaman, por si acaso, son métodos. En todos los casos, paso a paso, lo que se prueban son las hipótesis nula y alternativa, es decir, beta i igual a 0 o distinto de 0, vale decir, se basa solamente en las pruebas individuales t, y en función de ello determina o no qué variable incorporar, ¿no? Entonces les voy a explicar un poquito. Partamos con este método, que es el método de eliminación hacia atrás, ¿ya? Entonces el concepto de eliminación hacia atrás es bastante sencillo. Tú, si tienes, por ejemplo, en este caso tenemos 5 predictoras, entonces tú partes con un modelo completo y, ¿no es cierto?, igual a un beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y así hasta beta 5 por x5, ¿sí? Tienes 5 predictoras. Entonces tú partes con el modelo completo y empiezas a chequear cómo son las razones t de esos betas, ¿ya? Vale decir, si es que hay alguna variable que eventualmente no es significativa y tratar de eliminarla. Entonces tú ves lo que se llama acá el t-ratio, o sea, el índice t, ¿no es cierto?, la razón t de la prueba del beta i respectivo. Y si tú ves, por ejemplo, en el 1 es 16, así que es muy significativa. En el 2 es 10,8, también es significativa. En el 3 es 2,9, ups, ya no es tan significativa. En el 4, 2,8 y en el 5, 1,8. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, el modelo está considerando que que utilicen un t de salida de 2. Acá existen 2 formas de verlo. Ustedes pueden definir un valor en base a la razón t o pueden exigir un valor en cuanto al valor p de esa prueba, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver los valores p de estas pruebas y decir, por ejemplo, ya mira, si el valor p es mayor al 5%, esa variable se puede eliminar, digamos, ¿sí? Pero el criterio más o menos es el siguiente, o sea, busca todas las variables regresoras que tiene tu modelo y busca cuál es la que tiene peor comportamiento, ¿sí? O cuál es la que tiene el menor valor t o equivalentemente cuál es la que tiene el mayor valor P, ¿no? En el fondo es eso, ¿ya?
Entonces, en este caso, si uno revisa los cocientes t, el que es menor de todos es el 1.8 y la pregunta es, ¿1.8 es menor que tu valor crítico, o sea, más malo? Sí, es menor, entonces esa variable elimínala. Entonces, por eso aparece un asterisco, perdón, en en este número, porque en el fondo está diciendo que esta variable x5 del paso 1 al paso 2 se eliminó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En el paso 2 tenemos nuevamente regresores, pero ya no son los 5 regresores, sino que son 4, y los regresores son el 1, el 2, el 3 y el 4, las 4 variables. Nuevamente calculamos los valores t, porque esta es una nueva regresión, y nuevamente vemos si es que hay alguno de ellos, cuál es el de peor desempeño. Entonces, en este caso, el de peor desempeño, el más bajo, es 2, y sería este, y como coincide con el t de salida, entonces eliminamos también esa variable, ok. Y nos quedamos acá, ¿ya? Entonces, en este caso, nos quedamos con estas tres variables, 1, 2 y 3, y ustedes ven acá que al hacer este modelo no hay ningún t-ratio que sea menor a 2, ¿cierto? Entonces, como no es menor a 2, lo que correspondería sería detener el algoritmo en esa iteración y decir, ok, entonces nos quedamos con este modelo que tiene 3 variables, ya que todas las variables que están acá son significativas y ninguna de ellas se puede eliminar, ¿ya? Ojo que este método no evalúa necesariamente si multicolinialidad de manera tan objetiva, ¿no? Pero intenta de alguna forma, bueno, este método no, pero el de regresión por paso sí intenta medir un poco el efecto que podría ser el estorbarse al agregar una variable versus otra que ya estaba en el modelo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco, eh, explicar en la lámina siguiente. Pero lo que quería decirles es que acá el libro explica cómo sería si es que hago yo las 5 iteraciones, pero en estricto rigor esto debería tenerse la iteración 3, porque en la iteración 3 ya no habría ninguna variable que sacar, ¿ya? Entonces el algoritmo debería de tenerse la iteración 3 y decirte el mejor modelo es este. ¿Y cuál sería? El que contiene las variables 1, 2 y 3. Eso debería ser. ¿Se entiende el concepto, la heurística, cómo trabaja el algoritmo? Sí. Bueno. Es como el plan paso a paso. Sí, exactamente. Oh, no tenemos acá, ¿cómo se llama esto? Más, bueno, tampoco tenemos más tiempo para la clase, ¿no? Ya se nos está acabando la clase. Pero lo que quería decirle cómo funcionan los otros métodos, ¿ya? Para explicarle un poco, no tenemos un ejemplo acá, pero les voy a explicar cómo funcionan estos métodos. Ya, le dije que la eliminación hacia atrás, ¿en qué consistía? Tú partes con todos los regresores en una sola regresión y empiezas paso a paso a eliminar variables, si es que esas variables, ¿no es cierto?, no son significativas. Pero siempre el paso a paso elimina de una variable, ¿no? No eliminas las dos. Por eso yo le decía, busca siempre la peor, ¿ya? Pero de una en una, ¿ya? Hasta que llega un momento que no hay ninguna más, digamos, mala o peor, digamos, solución, o sea, o variable, entonces hasta ahí te detienes y te quedas con ese modelo, ¿ya? Que tenga esa cantidad de variables. En el ejemplo que mostramos te quedas con 3. Después tenemos lo que se llama selección hacia adelante o forward selection, que la diferencia con el backward elimination es que el modelo comienza vacío. ¿Qué significa eso? Que tú tienes, por ejemplo, 5 predictores y tienes una variable respuesta Y, pero esa variable Y, ¿tú qué empiezas a hacer? Tú dices, mira, yo podría hacer una regresión de Y con X1. Pero también podría hacer la regresión de Y con X2. Pero también puedo hacer la de Y con X3, también puedo hacer la de Y con X4, la de Y con X5. En el fondo se prueban 5 modelos, ¿sí? Y de esos 5 modelos yo reviso esa razón T que les mostraba recién y veo cuál es la más significativa de todas, ¿no? O si lo quieren ver, cuál es el valor P más chico de todo, ¿no? Con ese valor P más chico, o la razón T más grande, como lo quieran ver, yo me quedo con esa y digo, ok, mira, sabéis que la más significativa es X2. Entonces yo ahora comienzo con el modelo con Y con X2. Y después que ya tengo X2, digo, entonces veamos ahora qué pasa si agrego X1. Entonces voy a tener un modelo Y, X2 y X1. Después voy a tener un modelo Y, X2, X3. Y, X2 y X4. Y, X2 y X5. Y con cada uno de esos modelos, yo lo que debería hacer entonces es decir, veamos cuál de estas variables que agregué aumenta mayor el valor de cierto de ese cociente T y que sea significativa. Entonces supóngase que es la X5, entonces llegaron ahí X2 y X5, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se detiene este algoritmo? Porque ustedes van a decir, ¿agrega todas las variables? No, pues no agrega todas las variables porque cada vez que encuentre la más significativa debería ver si esa significativa es realmente significativa, ¿no? O sea, en el fondo si cumple con el umbral de ingreso.
Por eso acá uno habla de un T de salida, o un T de entrada, o un valor P, o un valor alfa, que le llaman también a veces de salida o de entrada, ¿no? Eso en el fondo es lo que hay que ver, porque ustedes definen cuáles son los umbrales para entrar. Alguien podría decir, por ejemplo, mira, a mí me interesa que sean muy significativas las variables, entonces para que entre, necesariamente su valor P tiene que ser menor al 1%. Alguien un poco más flexible podría decir, no, a mí me basta para que entre que el valor P sea menor a 5%. Pero son criterios, son criterios. Y por último, el paso a paso, este stepwise, la diferencia con los otros dos es que en el fondo es una combinación de ambos, pero parte, sí, como la selección hacia adelante, parte con el modelo vacío y va construyendo paso a paso, agregando variables, pero puede ser que en uno de estos pasos agregue una variable y esa variable que agregó en combinación con las otras se genere un poco de ruido o se superponga con la información de otra variable y esa otra variable tenga que salir. Entonces, eventualmente una variable que ingresó en un paso, más adelante podría salir porque se estorba con otra que está ingresando. ¿Ya? Ese es el único fenómeno distinto, pero también se detiene cuando no hay más variables a agregar que sean significativas, ¿no? Así que eso, hablé mucho.